Les invito a escuchar el tema de hoy, titulado La expresión de la esperanza define a la persona. Basado nuevamente en la carta del apóstol Pedro, capítulo 1, los versículos 13 al 25, los cuales leen de la siguiente manera. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la palabra, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La esperanza es una de las necesidades esenciales del ser humano. Desafortunadamente, muchas veces perdemos lo esencial por enfocarnos en lo temporal. Pero la esperanza, mayormente en estos tiempos, es una de las necesidades esenciales para poder sobrevivir en este mundo tan convulsionado. No creemos que los animales terrestres o los peces del mar
o las aves de los cielos tengan esperanza de mejorar sus especies, puesto que en sus casos todos son guiados por sus instintos. El león del 2020 no ha cambiado mucho en comparación al león de siglos anteriores. Rige su comportamiento por su instinto predatorio. Las tortugas marinas navegan bajo las olas de los océanos de acuerdo a su necesidad instintiva de procrear y sobrevivir. Y las aves de los cielos siguen siendo regidas también por esos patrones migratorios instintivos, al punto que el hombre puede calendarizar sus vuelos, sus trayectorias de vuelo, para prepararse en su cacería. Así que, a diferencia de estas especies, el ser humano se define como persona por la expresión de su esperanza. ¿Y a qué nos referimos con la expresión de su esperanza? Nos referimos a poder pensar y a poder responder a preguntas como estas. ¿Cuáles son sus esperanzas sobre el futuro? Y mientras hago estas preguntas, yo les invito a poder ir respondiendo mentalmente para asimilar el tema que Dios ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes. ¿Cuáles son sus esperanzas sobre el futuro? Sobre el futuro del mundo entero. Empecemos por ahí. Sobre el porvenir. Sobre lo que acontecerá años más tarde. Segunda pregunta, ¿en quién tiene, o más bien dicho, en qué tiene esas esperanzas? ¿Tiene la esperanza de un mundo mejor? ¿En quién? ¿O en qué? ¿En su trabajo? ¿En su posición social o económica? Y la tercera pregunta, ¿en quién basa sus esperanzas? ¿En otro ser humano? ¿En un líder político o un líder religioso? ¿O en Dios? Por consiguiente, estimados oyentes, la expresión de la esperanza, en primer lugar, define lo que pensamos nosotros sobre el futuro. Al pensar nosotros sobre el futuro, nos predispone para prepararnos de acuerdo al tema que estoy compartiendo, de prepararnos espiritualmente para ese futuro. Así que Pedro empieza en este pasaje, el versículo 13, diciendo lo siguiente: por tanto, si tenemos esperanza, por tanto, por consiguiente, ceñid los lomos de vuestro entendimiento.
Indudablemente que el apóstol Pedro estaba describiendo a una persona, a la vestidura de una persona del siglo I, habitante de Medio Oriente. Y al referirse a que ciñeran los lomos, era una expresión que se usaba cuando estas personas del siglo I de Medio Oriente tenían que ajustar sus vestiduras largas, tenían que ajustarlas si querían correr o caminar más rápido, de manera que esas vestiduras no se enredaran en sus pies y cayeran. Pero cuando el apóstol Pedro nos está invitando a ceñir nuestras vestiduras, el equivalente a arremangarnos las mangas de la camisa para trabajar o para hacer alguna cosa que necesitemos. Cuando Pedro está diciendo ceñid vuestras vestiduras, se está refiriendo ceñid vuestros lomos, pero vuestros lomos de entendimiento. Es decir, prepárense para pensar en el futuro. Prepárense espiritualmente para lo que viene, para cómo van a enfrentar lo que viene. Prepárense espiritualmente. Y se prepara espiritualmente de dos maneras en este versículo. Primero, sed sobrios. Sed sobrios, que no significa lo opuesto a alcoholizado, sino que se refiere a ser mesurado en la manera de pensar, a pensar con templanza, a pensar de manera equilibrada sobre el futuro y sobre todo lo que pueda estar aconteciendo. Y luego dice, y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esto sí, esperad por completo en la gracia, en ese favor inmerecido de Dios, que nos será entregado cuando Jesucristo sea manifestado. Continúa, versículo 14, como hijos obedientes, como personas seguidoras de la fe en Jesucristo, como personas que hemos puesto nuestra fe en Dios, como hijos que hemos obedecido la voz de Dios, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. No os conforméis. No volvamos a vivir sujetos a esos deseos que nos han perjudicado tanto individualmente como personas, que nos han perjudicado tanto como familias, que nos han perjudicado tanto como seres humanos, que ya no soportamos vivir en sociedad.
Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos. No hay que dejarse arrastrar nuevamente por el libertinaje del que un día Dios nos sacó. No podemos retroceder. Así que Pedro los desafía a salir de esa ignorancia espiritual por la que estaban pasando. Puesto que la santidad, estimados oyentes, es un asunto de la vida cotidiana. La santidad no se vive en el aislamiento. La santidad no se vive en el encierro. La santidad es un asunto de la vida diaria. Por eso es que el apóstol Pedro dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, en la vida cotidiana. ¿De qué manera podemos manifestar la santidad en medio de nuestra sociedad? Pues siendo piadosos, siendo bondadosos, siendo misericordiosos. Eso es lo que significa vivir en santidad en la vida cotidiana. Siendo piadosos, siendo bondadosos, siendo misericordiosos. ¿En qué áreas de la vida? En el trabajo, en el estudio, en la familia, en la comunidad, en el vecindario, en medio de personas diferentes, en cuanto a color, en cuanto a raza, en cuanto a opiniones, incluso religiosas. La santidad cubre todo aspecto de la vida diaria. Continúa el versículo 16 para cerrar el punto. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. La santidad en el ser humano tiene relevancia cuando se vive en todo aspecto de la vida. Si no, la santidad del ser humano es nula, no sirve para nada. Y el ejemplo máximo de esto lo tenemos en Jesús. Jesús vivió una vida de santidad en medio de los que lo criticaron. Vivió una vida de santidad en medio de los que lo ultrajaron. Vivió una vida de santidad en medio de los que lo llevaron a la muerte. Vivió una vida de santidad en medio de los que lo rechazaron. Pero vivió una vida de santidad en medio de aquellos que lo siguieron, que lo amaron. Porque la santidad también es un asunto de la vida cotidiana. Por lo tanto, la expresión de la esperanza, en segundo lugar, define cómo nos conducimos cotidianamente. Pero fíjese bien, empezamos por qué pensamos nosotros sobre el futuro. ¿Cuál es
La esperanza. Definamos cuál es la esperanza para el futuro que nosotros tenemos. Y de acuerdo a esa expresión de nuestra esperanza, nos ayudará a definir lo que pensamos. Y en segundo lugar, nos ayudará a definir cómo nos conducimos cotidianamente. Hay que tomar en cuenta que aunque tenemos responsabilidad social, el paso por esta vida es temporal. Por más responsables que seamos socialmente hablando, no hay que perder de vista, estimados amigos, que el ser humano es temporal en esta vida. ¿Qué quiero decir con eso? Lo que quiero decir con esto es que hay que mantener un balance mesurado entre ambas posiciones. Nuestra responsabilidad social, pero va de la mano con nuestra responsabilidad espiritual. El versículo 17 continúa diciendo: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga. Qué interesante para mí este aspecto. Precisamente por lo que estamos padeciendo, sufriendo mundialmente, pero en particular algunos países específicos. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, Dios es el único capaz de tratarnos de manera igualitaria. Dios es el único ser del universo que puede tratarnos sin hacer acepción de personas. Por más que legislemos, por más leyes que se promulguen en cuanto a la justicia del ser humano siempre será imperfecta, porque el ser humano es imperfecto. Por eso nuestra responsabilidad de denunciar los abusos que otros seres humanos hacen contra otros, utilizando la justicia, deben ser denunciados. Dios es el único que no hace acepción de personas, porque juzga. Fíjese bien, aquí está la razón, porque juzga según la obra de cada uno, sin necesidad de testigos oculares, sin necesidad de videos, porque Dios conoce la obra de cada persona. Cierra este versículo diciendo: conducíos, en base a eso, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Somos peregrinos en este mundo. Somos emigrantes en este mundo.
Ese es el entendimiento que nos da la Escritura. Todo ser humano es emigrante. Todos somos emigrantes. Nuestro paso por este mundo es temporal, es migratorio, es un peregrinaje. No podemos relajarnos a vivir en libertinaje, porque nuestra esperanza está puesta en un futuro que es eterno, en una vida que es eterna. Pero tampoco podemos olvidarnos de esta responsabilidad que tenemos mientras estamos viviendo este tiempo de emigración, de peregrinaje sobre la tierra. El versículo 18 en adelante empieza con un precedente. Versículo 18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Sabiendo que fuisteis rescatados. Este término rescatados lo estaré utilizando indistintamente con el término redimidos, que significa lo mismo. Rescatados significa redimidos. Alguien pagó el rescate, alguien pagó para redimirnos de nuestra vana manera de vivir. Entonces, partiendo de este precedente, que ya fuimos rescatados por la fe en Jesucristo de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres no porque fueran peores que nosotros, sino es porque eso es lo que tenían para darnos. Lo cual recibimos de nuestros padres no con cosas corruptibles, término que se ocupa en esta carta de Pedro muchas veces, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con un precio que superó lo corruptible, un precio que solamente Dios a través de su Hijo Jesús pudo pagar. Versículo 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo. Este fue el precio. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Un cordero sin mancha significa un cordero perfecto. Un cordero sin contaminación significa un cordero saludable, un cordero perfecto para el sacrificio, para perdón de pecados. Y el único cordero sin mancha, sin contaminación, aceptable delante de Dios para perdón de pecados, fue el sacrificio de Jesucristo, quien fue llamado el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dicha redención o dicho rescate fue concedido o concedida en la omnisciencia de Dios, es decir, en el conocimiento del pasado, del presente y del futuro, en el conocimiento infinito que solo Dios tiene.
El versículo 20 nos da el segundo precedente para referirse precisamente a ese Cordero de Dios, a Jesucristo. Y hablando de Jesucristo, ya destinado. Jesús es el Cordero de Dios preparado, apartado, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Eso significa manifestado en su muerte, en su sacrificio, al morir en la cruz por amor a cada uno de los que son capaces de depositar su fe en Él. Y mediante el cual, o sea, mediante ese Cordero o mediante Jesús, creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria. ¿Para qué? Para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Para que nuestra fe sea en Jesucristo. Para que nuestra esperanza podamos definirla como procedente de Dios, de las promesas de Dios a nosotros. Para que nuestra fe y esperanza sean en Dios y no en un líder político, y menos si es un líder político corrupto. Tampoco para que nuestra fe esté en un líder religioso, y por qué no decirlo, menos si es un líder religioso corrupto. Para que nuestra fe no esté en el dinero, que es lo que más daño le ha causado al ser humano por el mal uso que se ha hecho del dinero, o de la carrera, o de todas las cosas materiales pasajeras que se van a quedar en este mundo. Finalmente, la expresión de la esperanza, en tercer lugar, define lo que somos integralmente. Dice que cuando expresamos nuestra esperanza, entonces definimos lo que pensamos, definimos cómo nos conducimos diariamente. Y en tercer lugar, definimos lo que somos integralmente. El abrazar la fe cristiana nos responsabiliza de ser agentes de cambio social, pero también espiritual. Tenemos esa responsabilidad en estas dos grandes áreas o aspectos de la vida del ser humano. Nos responsabiliza ser agentes de cambio social y espiritual. No podemos enfocarnos y quedarnos enfocados en lo social, porque es temporal. Pero tampoco nos podemos aislar enfocándonos en lo espiritual, porque la santidad se vive en la vida cotidiana durante este peregrinaje. Versículo 22. Tercer supuesto que ya se aplica al hombre nuevamente. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia
a la verdad, habiendo purificado, habiendo limpiado vuestras almas. Alma no significa otra cosa más que ser. Habiendo purificado, habiendo limpiado nuestro ser por la obediencia a la verdad, es decir, por poner nuestra fe en la verdad, en la palabra de Dios, mediante el Espíritu. Es decir, esto sucede internamente, espiritualmente. Espiritualmente. Habiendo purificado espiritualmente nuestro ser, nuestra manera de pensar, nuestra manera de conducirnos, nuestra manera de ser. Mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. El amor fraternal no fingido tiene su origen en la transformación espiritual del ser humano. No es algo que brote naturalmente del ser humano. Tiene su origen en la transformación que el Espíritu Santo de Dios ha hecho en la persona. Ahí tiene su origen el amor fraternal no fingido. Y capta otra vez la dinámica que corre en todas las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. Esta dinámica en la que hoy más que nunca hemos insistido. Amaos unos a otros entrañablemente. Pedro lo cierra de corazón puro. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y no se refiere solamente a familiares sanguíneos. Esto se refiere a seres humanos. Esto se refiere a todas las personas. Amaos unos a otros con un amor que proceda de las entrañas del individuo, de corazón puro. Y el cuarto y último precedente lo refleja el versículo 23. Siendo renacidos, aplicado a los que hemos puesto nuestra fe en el Señor, siendo renacidos. No de simiente corruptible, no de origen corruptible, como se ha mencionado anteriormente, como el oro o la plata, sino de origen incorruptible. No de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Lo único, estimados oyentes, que llena a cabalidad, a perfección, esta descripción por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, es lo único que llena esta descripción de incorruptible. Es esto. Es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Más de 2000 años. Yo me atrevería a decir más de 3000 años. Y esta palabra de Dios permanece incorruptible en su mensaje, en su poder de transformación del hombre, de cambio mental, de cambio espiritual, de cambio social para el hombre.
La palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo es lo único incorruptible. La Biblia es lo único incorruptible que permanece para siempre. Los cristianos somos responsables de cambio integral, porque somos ciudadanos de dos mundos. Este que es el temporal, en el cual tenemos responsabilidad social, y el venidero que es eterno, en el cual tenemos nuestra esperanza. El versículo 24 y 25 se refieren a lo siguiente: porque toda carne es como hierba. Toda carne, todo ser humano, todo hombre, toda mujer, todo niño, todo adulto, toda carne es como hierba. Y toda la gloria del hombre, todos los logros del ser humano, como la flor de la hierba. ¿Qué pasa con la hierba? La hierba se seca y la flor se cae, se acaba. Eso somos como carne, como la flor de la hierba. Hoy somos, mañana ya no estamos. Y esta es una cita que viene del Antiguo Testamento. La dijo Isaías en el capítulo 40. Primeramente, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Lo dijo Jesús en los evangelios. No podemos vivir esta vida como que esto es todo, estimados oyentes. Pongamos nuestra esperanza en Dios. Pongamos nuestra esperanza en una vida eterna que es mejor. Versículo 25. Y ahora en el 24 y 25, Pedro vuelve a utilizar esas expresiones que anteriormente Isaías y Jesús habían utilizado. Mas la palabra del Señor, otra vez. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Por Pedro, por Pablo, por Juan, por todos los apóstoles, todos los discípulos, todos los padres de la fe, como fueron conocidos, predicaron este evangelio. Y este es el evangelio que hoy yo creo firmemente. Y les anuncio con todo mi corazón. Este pasaje establece la verdad de que aún en momentos de dificultades como las que estamos atravesando el día de hoy en el mundo entero, sea el COVID-19, sea la injusticia racial, social, déjeme decirle que la obra del Evangelio en el corazón del ser humano no pierde su poder de transformación. No ha perdido su fuerza, no ha perdido su validez. La expresión de nuestra esperanza en Dios
nos hace ser personas temerosas de Él, que tratarán de vivir lo más acorde posible al ejemplo de vida que el Señor Jesucristo nos dio. Por esa razón, vuelvo a hacer esta invitación. Si usted ya hizo alguna vez esta oración, no tiene que hacerla. La invitación es para usted que nunca ha orado en esta dirección. Abra su corazón. Pídale a Jesús que entre en él como su Salvador personal. Pídale que perdone sus pecados, que le dé vida eterna. Porque de esta manera usted podrá experimentar el perdón de sus pecados y la salvación que Dios ofrece a todos los que se acercan a Él, creyendo que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Cristo hay perdón de pecados para todos. En Cristo hay esperanza de un mejor futuro, de una vida eterna. Dejemos que el Señor continúe transformando nuestra manera de pensar en conformidad con la mente de Cristo. Esto nos va a definir como gente de Dios. Que tengan una excelente semana.